Muy bien. Pues de nuevo, muy buenos días, para que quede grabado, lo digo. Entonces, pues nada, vamos a tener el tiempo de la predicación y para el sermón de esta mañana, en el cual pues he estado meditando a lo largo de esta semana, vamos a hacer un maravilloso viaje a través del corazón de Dios, para ir también luego al corazón del hombre y de ahí volver al corazón de Dios y ver todas las maravillosas bendiciones que el Señor nos da a través de la persona del Señor Jesucristo. En medio de ello vamos a ver lo que Dios ama y también vamos a considerar y vamos a ver lo que Dios rechaza. Así que para la predicación de esta mañana vamos a abrir las Escrituras, vamos a abrir la Biblia y vamos a continuar en el libro del profeta Miqueas, ¿vale? Vamos a abrir las Escrituras en el libro del profeta Miqueas y en esta ocasión vamos a leer entero el capítulo número 6, ¿vale? Miqueas capítulo 6, leeremos este capítulo para coger un poco su contexto, ¿vale? Y dentro de este capítulo, el texto para el sermón, para la predicación de esta mañana, son los versículos, seguro que cuando los leáis os recordáis de estos preciosos textos, los versículos del 6 al 8, ¿vale? Así que leemos Miqueas capítulo 6 y ponemos especial atención en estos dos pasajes, desde el 6 al 8. Luego tendremos una palabra de oración, ¿vale? Así que vamos a leer tranquilamente este precioso pasaje de la Escritura y luego tenemos una palabra de oración, ¿vale? Capítulo 6 de Miqueas, versículo 1 en adelante. Leemos los 16 versículos. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa o bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Bien, pasaje en la cual pues, nos menciona estos versículos y quizás hacer un poco para la predicación de esta mañana, un énfasis
en los versículos del 6 al 8, ¿con qué me presentaré delante del Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré y adoraré al Dios, a Jehová, al Dios de los ejércitos? Y ver esa maravillosa pregunta exhortativa, ¿vale? Pero antes vamos a tener una palabra de oración, vamos a encomendar al Señor este tiempo y deseando que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones, ¿vale? Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, Señor nuestro, muchas gracias por el gran privilegio de poder reunirnos de nuevo en tu nombre, poder, Señor, abrir las Escrituras y poder ver, Señor, tanta maravillosa gracia, tanto maravilloso amor, tanto cuidado, tanta maravillosa enseñanza, con verdades eternas, Señor, que son para cada una de nuestras vidas. Gracias, amado Padre, por la revelación de todo tu consejo. Gracias por haber podido, Señor, esta semana meditar en este texto. Y pedimos, Señor, que tú abras, Señor, nuestros corazones para saber, Señor, lo que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas. Amado Padre, te adoramos y te alabamos con todo nuestro corazón por lo que tú eres y lo que tú haces. Y por poder, Señor, sentarnos tranquilamente y ahora abrir las Sagradas Escrituras y meditar en estas preciosas verdades. A ti, Señor, encomendamos este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues la pasada predicación que estuvimos en este precioso libro de las Escrituras, si os acordáis, estuvimos considerando también y meditando en el capítulo 7 y los versículos del 18 al 20, y también resaltábamos una pregunta que el Señor hace en este precioso libro. Pregunta que apunta directamente al corazón de Dios. Una pregunta en la cual apuntaba al corazón de Dios, a su carácter y a su persona. Decía el texto, ¿qué Dios como tú, verdad? ¿Qué Dios como tú? El incomparable Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ver toda su esplendidez a lo largo de las Sagradas Escrituras, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y luego, después de la Pasión, ver cómo el Señor iba formando el canon del Nuevo Testamento y ver toda esa maravillosa amalgama de verdades eternas manifestadas en el comienzo de la Iglesia, usando el Señor a los apóstoles y a sus siervos para traer la palabra de Dios, pero el incomparable Dios de Israel. Y vimos cómo el profeta Miqueas quedaba maravillado al contemplar esa hermosura, ¿verdad? Y exclamaba y decía, ¿qué Dios como tú? Y que no apuntaba que perdonas el pecado. Hermano Miguel mencionaba esta mañana el Evangelio del Señor Jesucristo, que es la salvación del alma por medio de la persona de Cristo. Y una de las cosas que el Señor nos hace es perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. En el bendito Hijo del Señor Jesucristo. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad? Y continuaba esa maravillosa expresión del profeta Miqueas. ¿Qué Dios como tú que no retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordias? También, hermano Miguel mencionaba que era misericordia esta mañana, ¿verdad? Y que era gracia. Que Dios como tú, que luego dice, sepulta todas nuestras iniquidades y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Que Dios como tú, ¿verdad? ¿Qué dice el salmista? ¿Os acordáis, no? Así como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar nuestras maldades de nosotros. El Señor, el poder del Evangelio, es algo maravilloso. El Dios admirable. Y ponemos, en vez de interrogantes, signos de admiración. ¿Qué Dios como tú, verdad? Realmente debemos quedarnos maravillados ante la magnificencia y el poder de Dios. Contemplar su gracia, contemplar su amor, su misericordia, su bondad, toda su esencia manifestada y revelada en su bendito Hijo, para luego llevarlo a la cruz del Calvario y darnos esa maravillosa redención de nuestra alma. ¡Qué Dios! Como el Señor, el Dios de Israel, ¿verdad? ¿Qué Dios como tú? Pregunta, decíamos, que apunta hacia el corazón de Dios, y desde ahí, desde el corazón de Dios, hoy consideraremos otra pregunta. Otra pregunta que hay en el texto que hemos leído, en el versículo 6. De hecho, cuando hermano Casimiro estaba predicando este miércoles, dijo, vamos a hablar de preguntas que dicen las Escrituras.
Dice, ay, 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 como coja la pregunta esta. Para la predicación del domingo. Hubiera predicado igualmente lo mismo, porque el Señor estuvo trabajando por fe, lo creo en mi corazón, sobre este texto, ¿no? Pero sí, va sobre preguntas. Preguntaba el hermano Casimiro con su meditación la pregunta que Pilato hizo a Jesús, ¿no? ¿Qué es la verdad, no? Esta pregunta apunta directamente al corazón del hombre. Y notemos que venimos del corazón de Dios, ¿qué Dios como tú? Y ahora vamos a ver el corazón del hombre. Es una pregunta que apunta en su mensaje primario en el texto tanto a Israel como a Judá. Es una pregunta que nos lleva a una profunda reflexión. Estas preguntas traen una profunda reflexión al corazón. Debemos pararnos, pienso yo, y decir, ¡guau, qué Dios como tú!, ¿no? No leer y hasta olvidarnos, no, sino llegar a este punto, qué Dios como tú, está hablando el profeta Miqueas, y considerar. Y ahora, otra pregunta en la cual apela a esa reflexión, que también es para cada uno de nuestros corazones. Es válida para Israel, para Judá, evidentemente, en su contexto literario, en su mensaje primario de las Escrituras, pero también es para nuestro beneficio espiritual y para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro alimento de nuestra alma. Bien, he aquí la pregunta que matiza el texto para el mensaje de esta mañana. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es una pregunta que trae una reflexión, ¿verdad?, en el corazón. Debe traer una reflexión en el corazón. O sea, está en juego algo muy importante, que es nuestra alma presentada delante de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y cómo adoraré al Dios Altísimo? Esta mañana hemos tenido el tiempo maravilloso de adoración y de alabanza. Qué regalo tan precioso nos da el Señor, ¿verdad?, cada domingo. Y tiene que ser una adoración que agrade al Señor. No podemos venir delante de la presencia del Señor de cualquier manera. ¿Con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Bien, seguimos. Y para situarnos un poco en contexto, recordamos rápidamente el contexto básico de este pasaje, más bien también para los hermanos que no estuvieron en la predicación pasada en Miqueas. Muy rápidamente, el profeta Miqueas, uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Como sabéis, todos los profetas menores están en la parte final del Antiguo Testamento, en el canon, y están ahí, son 12, y todos acontecen en la etapa monárquica del pueblo de Israel y de Judá, menos los 3 últimos, en los cuales, pues, Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas post-exilio, cuando era el regreso del pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia, ¿vale? Bien, conforme al versículo 1 del primer capítulo, recordamos que Miqueas era de una ciudad denominada Moreset. Esta ciudad se encuentra al sur-oeste de Jerusalén, ¿vale?, a unos 35 kilómetros aproximadamente. El ministerio profético de Miqueas fue realizado aproximadamente entre el año 738 y 698 a.C. Son datos, ¿vale? Son datos, pero es bueno para situarnos en su contexto, ¿vale? Su ministerio fue llevado a cabo en el reino de Jerusalén, de Judá, el reino del sur, con los reyes Jotán, Acaz y Ezequías. Y eso quiere decir que fue contemporáneo, también nos englobamos un poquito con Isaías. Entonces, cuando leamos el profeta Isaías, también pues podemos traer a la memoria, pues en esa época también estaba trayendo el mensaje profético, el profeta Miqueas, un profeta menor, en la cual está al final del Antiguo Testamento, ¿vale? Por otro lado, reino del sur, el reino del norte, Samaria, ¿vale?, con capital en Samaria. Israel, reino del norte, estaba a las puertas de que el imperio asirio viniese y fuesen llevados deportados, año 721, ¿vale? En este contexto cronológico, contexto histórico y un poco el contexto geográfico, y con lo que sucedía en el pueblo de Israel y de Judá, se encuadra este pequeño librito, este pequeño libro del profeta Miqueas, ¿vale? Estamos situados ya en su contexto. Y vamos a ver algunas consideraciones, tomando como referencia en el versículo número 6 del capítulo 6 con esta otra pregunta, que es dirigida, por supuesto, al pueblo de Israel, pero también a tu corazón y a mi corazón. No nos olvidemos de ello, ¿vale? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Así que a la luz de este texto, me gusta poner
el tema y el título en mis predicaciones. El tema que vamos a considerar esta mañana es la demanda de Dios. Este es el tema, ¿vale? La demanda de Dios al corazón del hombre. La demanda de Dios al corazón del hombre. El Señor nos da y ofrece un montón de bendiciones en su gracia, pero también nos demanda todo nuestro corazón, ¿vale? Todo nuestro corazón en su soberanía. La demanda de Dios al corazón del hombre, el tema y el título de este sermón, de esta predicación, lo he denominado ¿qué voy a entregar a Dios? 2 puntos. Religión o devoción. Por tanto, ¿qué voy a entregar al Señor? Religión o devoción. Ya desarrollaremos un poco todo esto, ¿vale? ¿Qué voy a entregar a Dios? ¿Ritualidad o todo mi corazón? Son preguntas reflexivas que debemos cuestionarnos y hacernos de vez en cuando y hacer un análisis y un escrutinio de nuestro corazón y un inventario y qué estoy yo entregando a mi Dios, cómo es mi vida con referencia a lo que Dios le agrada y lo que Dios aborrece. ¿Qué voy a entregar a Dios? ¿Religión o devoción? A título de introducción, me gustaría mencionar algo porque considero que está en la misma línea de pensamiento que estamos considerando. Y mencionar lo que el domingo pasado compartí desde la presidencia. Leíamos en el texto, en Lucas capítulo 12, versículo 5, leíamos el siguiente pasaje: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Os acordáis? Esto lo compartía la semana pasada en la presidencia, ¿vale? Y considerábamos que a la luz de esta tremenda afirmación del Señor Jesucristo, elevando la siguiente pregunta y elevamos la siguiente reflexión delante de nuestros corazones. Bien, si el Señor Jesucristo nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, esto es, por ende, todo lo que el mundo ofrece, entonces, por el principio de sustitución, y leo literalmente, ¿en qué consiste la vida del hombre? ¿En qué consiste tu vida y mi vida delante de Dios? Notemos que vamos en la misma línea de pensamiento con lo que estamos viendo, ¿vale? ¿En qué consiste nuestras vidas cristianas delante del Señor? ¿Estamos viviendo una devoción bíblica en Dios? Otra pregunta para reflexionar, ¿verdad? O lamentablemente, y subrayo esto, o lamentablemente se ha convertido nuestra vida cristiana en una religión de rituales con un montón de preceptos y normas. Y apunto debajo, para no olvidarme, y hermanos, tengamos bien presente que no estamos exentos de ello. Sí, tenemos la salvación, somos cristianos, el Señor nos ha salvado, nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero puede pasar que nuestra vida, si no la cuidamos conforme a lo que la palabra de Dios menciona y dice y ponemos en el corazón, se pueda convertir en un ritualismo, guardando las formas externas. Es un peligro que está ahí, luego lo hablaremos, ¿vale? Alguien dijo, y creo que muy acertadamente, seguro que lo habéis escuchado, incluso creo que hay un libro que es el título me parece, no estoy seguro, pero bueno, lo escuché y me pareció muy apropiado. Dice así, abro comillas, el cristiano no tiene una religión, más bien tiene una relación. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Estamos de acuerdo? El cristiano no tiene una religión, más bien tiene una relación. Pero la relación no se manifiesta con la boca, se manifiesta con la vida. La religión se manifiesta con la boca y no se manifiesta con la vida. ¿Vale? No sé si este juego de palabras, ¿vale? Una relación personal e íntima con Cristo es una relación que agrada al Señor, una relación íntima con Dios. Así que, ¿en qué consiste entonces la vida del hombre? Mencionaba 3 pilares fundamentales y hoy añado uno más de lo que consiste realmente la vida del hombre, ¿vale? De lo que consiste cada una de nuestras vidas en esa relación personal con Cristo, insistiendo en lo mismo, ¿vale? A saber, conforme a las Sagradas Escrituras son venir a Cristo, venir al Señor Jesucristo para salvación, ¿vale? Primera cosa,
primer gran llamado de la vida del hombre, ¿verdad? Venir al Señor Jesucristo para salvación, adorar a Dios en espíritu y en verdad, amarle y servirle con todo el corazón y devoción, y añado hoy, vivir una vida de santidad obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que consiste la vida del hombre, conforme las Sagradas Escrituras. Y esto abarca todos los compartimientos de cada una de nuestras vidas. Bien, volvamos al libro de Miqueas y al texto de hoy. En el pasaje que vamos a considerar podemos ver un poco esa línea de pensamiento, ¿vale? La línea de pensamiento de lo que realmente agrada a Dios. Y podríamos parafrasear un poco el texto y exclamar diciendo: Israel, ¿en qué se ha convertido tu relación con Dios? Podría ser esa parafrasear este texto. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Israel, ¿en qué se ha convertido tu relación con Dios? ¿En qué se ha convertido tu acercamiento a Dios? ¿Qué ofreces a Dios? ¿Corazón o religión? Corazón y religión. Y nosotros también, también nosotros, cristiano, ¿en qué se ha convertido? Pues nuestra relación con Dios. Quiero al Señor que sea devoción y no religión. ¿Vale? Vale, analizamos los versículos anteriores del texto de hoy. Vamos a ver final del capítulo 5 y principio del capítulo 6 para luego llegar al versículo 6, ¿vale? Del capítulo 6. Bien, vemos en el desarrollo del texto que Dios tiene un pleito con su pueblo por su idolatría y su pecado. Ese es el contexto anterior a todo el capítulo 6, ¿vale? Leemos capítulo 5 del 10 al 15. Dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, haré destruir tus carros, haré también destruir las ciudades de tu tierra, arruinaré todas las fortalezas, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza de las naciones que no obedecieron. Vemos que, continuando en el versículo 1 y 2 del capítulo 6, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados de tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Vemos que en el desarrollo de este texto, inicialmente, vemos el pecado, vemos la condición espiritual del pueblo de Israel, vemos la idolatría y la abominación que están teniendo, y vemos todas esas circunstancias en las cuales el Señor dice que yo tengo pleito contra ti. Pleito es un juicio, una contención, un desacuerdo de dos partes. Y el Señor veía a su pueblo cómo estaban adorando y teniendo esa actividad pecaminosa en medio de esa circunstancia dentro del contexto monárquico del pueblo de Israel y de Judá. Vemos la idolatría de su pecado, vemos luego que el Señor abre su corazón y manifiesta su corazón. Su corazón. Y es algo precioso y maravilloso ver el corazón de Dios, incluso en medio de estas circunstancias que está teniendo Israel y Judá. Vemos que en medio de esta circunstancia el Señor le dice: pueblo mío. Qué palabras tan cariñosas, ¿verdad? Pueblo mío. En el capítulo 6, versículo 2, que nos dice: porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. En el versículo 3, pueblo mío, pueblo mío. Y qué maravillosa, y qué cosa tan maravillosa, qué algo tan precioso y qué manera tan preciosa tiene Dios de abrir su corazón. Y nos lo dice en adelante en el versículo 3. Israel, Judá, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Continúa. ¿En qué te he molestado, Israel, Judá?
Responde si tienes argumentos. Nos lo dice en el versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Tienes algo contra mí en este pleito que tengo? Para que estés tú en tu idolatría, en tu religiosidad, en tus formalismos legalistas, en tu pecado. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Vemos ahí el maravilloso, bondadoso y amoroso corazón de Dios. Y yo me quiero un poco imaginar estas palabras de parte de Dios, realmente entristecido y dolorido. E incluso he apuntado, para dar una ilustración, ver a Dios con los ojos llenos de lágrimas, al contemplar al pueblo amado de Israel en la situación que estaba, viviendo en su religiosidad, apartado totalmente de los caminos de Dios. Es el pueblo de Dios, Estaban apartados, viviendo en su religiosidad. En medio de ese pleito, Dios con su pueblo hace dos cosas. Trae a la memoria dos eventos de antaño, de la antigüedad. Coge y lleva a Israel y le dice: ¿no te saqué yo de tierra de Egipto? Nos dice en el versículo 4. Y luego los lleva también a unos acontecimientos posteriores en el Éxodo, antes de entrar en la tierra prometida, antes de entrar en los tiempos de Josué. Y nos dice con el rey de Balac, rey de Moab, y Balaam, en la cual pedía maldición. ¿Y qué hizo Dios? Cogió y bendijo a su pueblo. Y trae a la memoria estos dos eventos de la antigüedad. Te saqué de la tierra de Egipto, oh Israel. ¿Qué te he hecho y en qué te he molestado? Balac me pedía maldición y merecías maldición, Israel, porque estuviste 40 años vagando por el desierto por tu pecado. Sin embargo, te traje bendición y te abrí las aguas del Jordán para que entrases a poseer la tierra prometida. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado, oh Israel? Y lo podemos ver en esas lágrimas que salen del corazón de Dios. Y vemos cómo el Señor, en medio de este pleito, pues coge al corazón de Israel y de Judá, y en medio de su pecado, en medio de su religiosidad idolátrica, es como si lo pusiera entre la espada y la pared, y lo pone ante la realidad del corazón de Dios y la realidad del corazón del hombre. Y aquí llegamos al punto número 1. Al punto número 1. En el punto número 1, viniendo de esta pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y Miqueas, dándose cuenta de esta situación en el pueblo de Israel, manifiesta lo siguiente: me presentaré ante él con holocaustos, versículos siguiendo el texto en el 6 y en el 7, con becerros de un año, se alegrará de millares de carneros y de 10.000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Me presentaré ante él con holocaustos. Me presentaré ante Dios con mi religión, con mis obras, con mi perfección de la vida espiritual en Israel, pero con mi perfección de la vida espiritual en el corazón de los cristianos, en mi propio corazón, en el corazón de la Iglesia, en el corazón de la Iglesia universal, en el corazón de la Iglesia local. Me presentaré delante de Dios con mi religión, punto número 1. Y pongo en consideración en este primer punto esta pregunta, ¿vale? Así que punto número 1, me presentaré con religión delante de Dios. Bien, antes de continuar, me gustaría hacer una aclaración del significado de la palabra religión, porque tú me puedes decir, bueno, ¿religión es malo? ¿Religión? Bueno, hay que tener cuidado con lo que vamos a contestar, porque la palabra religión etimológicamente consta de dos partes. Volver, ligión, ligar, o sea, volver a ligar. Religar el significado de la palabra religión, ¿vale? Entonces, teológicamente hablando, sería volver a Dios y a sus preceptos, y eso es correcto, ¿verdad?
¿O no? Sí. ¿Vale? Perdidos y muertos en nuestros pecados, el Señor nos ha sacado y nos ha llevado en el Hijo amado a tener de nuevo comunión con el Señor. De nuevo, hablando en el aspecto adámico, ¿vale? Nos ha religado. O sea que en ese contexto es correcto la palabra religión. En su esencia inicial es una buena palabra que lleva a un buen propósito. El propósito de Dios de venir y coger y salvar al hombre perdido en sus pecados. De hecho, hay un texto en Santiago que nos habla de ello. ¿Os acordáis del texto este? Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. O sea, menciona la palabra religión. Dice pura y sin mácula, o sea, pura, limpia y sin mancha, sin mácula, ¿vale? Y nos dice, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, la religión conforme las enseñanzas de las Escrituras, conforme al corazón de Dios, es correcta. Pero no vamos a hablar de esto en este punto, sino de todo lo contrario. Vamos a hablar de lo siguiente, y leo literalmente. Cuando la religión se convierte en un legalismo, y valga la redundancia, en un legalismo religioso. Vamos a hablar un poco ahora en este punto sobre esto, ¿vale? Bien, para estas consideraciones nos desplazamos a la ley. A la ley, inicialmente en el texto Miqueas, siendo inspirado por el Espíritu Santo, a través de su palabra, coge el corazón de Judá y coge el corazón de Israel y los deriva a las prácticas de la ley mosaica. Sobre los holocaustos, ofrendas, sacrificios en el sacerdocio levítico. Les dice, me presentaré ante él con holocaustos, y continúa el texto, ¿verdad? Vemos toda esta institución dada al pueblo de Israel en el monte de Sinaí por medio de Moisés, ¿vale? Bajo la sombra de la ley. Para manifestar tres cosas. El sacerdocio levítico, manifestar la santidad de Dios, el corazón pecaminoso del hombre y la justicia de Dios santo sobre el pecado, para proveer esa redención. O sea, entonces es correcto, ¿verdad? ¿Vale? Es muy interesante ver que todo ello lo menciona en el libro de Hebreos, que son sombras y figuras ¿de quién? De la persona del Señor Jesucristo, de la obra de la cruz del Calvario. Son sombras y figuras del perfecto sumo sacerdote y del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vale? Sí que es cierto que el ministerio levítico, en la pureza inicial que Dios matizó, es algo precioso y hermoso. El libro levítico, hermanos, leámoslo con un espíritu de adoración al Señor, que ahí está la esencia, si cabe, del Nuevo Testamento, del Evangelio en el Antiguo Testamento. El ministerio sacerdotal levítico es precioso y hermoso en toda la esencia de la persona y santidad de Dios. Pero, y eso es importante resaltar, también es un matiz que con el paso de los siglos vemos la historia de Israel, y especialmente cuando llegamos a los tiempos y a la etapa en la cual, después de la muerte de Josué, empezaron el libro de los jueces y todas las pesquisas que acontecieron, y entró el periodo monárquico, y ver todos los reyes de Israel y de Judá, vemos cómo el sacerdocio levítico se fue degenerando, mezclándose con rituales paganos, idolátricos, y de la esencia pura y santa se convirtió ¿en qué? Se convirtió en una práctica pecaminosa y legalista con una decadente religiosidad, muerta en todos sus aspectos. En todos sus aspectos. Entonces ya tiene un poco más de sentido, ¿verdad?, esta pregunta que aquí Miqueas manifiesta al pueblo de Israel. ¿Con qué me presentaré? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10.000 arroyos de aceite? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Si miramos la historia de Israel y los siglos anteriores, desde el libro de los jueces por todos los reyes de Israel y de Judá, tiene sentido esa pregunta, en la cual manifiesta
delante del corazón de Dios, que eso no es agradable al Señor, porque se ha convertido en una ritualidad y una religión pagana, al igual que las otras demás naciones que estaban alrededor de Israel. De hecho, estaba pensando un poco en esto y podemos recordar a dónde fue la deriva de los escribas y fariseos, ¿verdad? Qué personajes, ¿no?, manifestados en los evangelios. La etapa en la cual pues, están los 400 años de silencio, vemos la influencia griega, el helenismo, y vemos cómo parte de Israel quería acoger las influencias griegas, y un grupo de judíos celosos de la ley de Dios, se abrazaron a los principios de las Escrituras. Empezó con un buen propósito, pero vemos en qué acabó. Inicialmente celosos de la palabra de Dios, pero al final vemos en qué se convirtieron, en legalistas religiosos. Y menudas palabras tiene el Señor Jesucristo, ¿verdad?, para estos hombres. Hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, que por fuera estáis limpios, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Y vemos como hay en el capítulo 23 del libro de Mateo una serie de acusaciones al corazón de los escribas y fariseos, en los cuales estaban impregnados de esa religiosidad. He aquí la imagen de la religiosidad legalista que Dios repudia, está manifestado en ese capítulo, en esos personajes que fueron inicialmente correctamente, pero que luego se degeneraron y vinieron a ser esos sepulcros blanqueados. ¿No pone esto temor en nuestro corazón? No nos identifica un poquito de que puede pasar lo mismo en nuestras vidas. Dios nos libre, pero puede pasar. Y qué triste sería escuchar al Señor de nuestras vidas decirnos salvos como por fuego, en vez de bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sepulcros blanqueados. He aquí la imagen de la religiosidad legalista que Dios repudia. Y nos hacemos esta pregunta: ¿con este corazón me presentaré al Dios Altísimo? Dios nos libre. Dios nos libre. Volviendo a Israel, ¿vale? En esta realidad, en el contexto histórico que estamos considerando, en los tiempos de Miqueas, en esta realidad y en la realidad del pecado de Israel y de Judá, en esos momentos la palabra de Dios, por medio de Miqueas, nos manifiesta estas preguntas reflexivas, ¿vale? Vayamos ahora referente a la ley mosaica degenerada a través de los siglos, ¿eh? Al principio, el Señor, algo precioso con el sacerdocio levítico. El hombre pone sus manos, se corrompe y llega a este estado, ¿vale? Vayamos ahora al Nuevo Testamento, sin perder de vista el monte Sinaí, con el sacerdocio levítico. Y es muy interesante ver lo que dice las Escrituras en esta epístola de los Hebreos. Es muy interesante lo que nos dice el escritor de Hebreos con referencia a los holocaustos, sacrificios, a la luz del sacrificio por excelencia, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Mira, en Hebreos 9, 11 y 12, si queréis ya lo leo yo, no hace falta que vayáis, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Saltamos al capítulo 10 y leemos en el versículo 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Continúa en el versículo 5 del capítulo 10 y vemos que el Señor dice que sacrificio y ofrenda no quisiste. Y continúa diciendo: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué está pasando aquí? Sombras y figuras, sí, del Antiguo Testamento en el sacerdocio levítico, pero vemos toda la degeneración que llegó a ser un ritual religioso, en lo cual el Señor abomina y desprecia, ¿vale? Religión en vez de devoción. Me presentaré
ante Él con holocaustos, para traer una aplicación para nuestras vidas. Estaba mirando algo práctico para este punto, traer una aplicación. Me gustaría mencionar, pues, seguro que hay más peligros que nos pueden derivar a una religiosidad, pero estaba pensando un poquito en algo que nos acecha constantemente. Un peligro que realmente está a la puerta de nuestros corazones, porque en medio de ello podemos querer guardar celosamente las formas y las apariencias y olvidarnos de la esencia del Evangelio, de la esencia de Dios. Me estoy refiriendo a que nuestra vida cristiana se convierta simplemente en una vida religiosa. Ofreceremos a Dios, como mencionaba antes, religión y no devoción. Y mirad, hermanos, lo que he puesto aquí. Alerta. Lo pongo bien grandes para que los vea, porque tampoco los veo muy bien. Alerta, porque hay una realidad y hay un peligro que nos acecha. Hay que tener mucho cuidado, y leo literalmente esto, porque no quiero dejarme nada en el tintero, hermanos. Y podemos ver un terrible proceso, ¿vale?, de la devoción a la religión. Terrible proceso porque no viene de un día para otro. Si tú piensas que estás aquí caliente, ferviente y ardiente hoy, y mañana de repente estás apático espiritualmente, puede pasar, pero lo más normal es que no sea así, sino que hay un proceso que puede durar días, semanas o a lo mejor meses al respecto. Terrible proceso que no viene de un día para otro, sino que se va gestando lentamente hasta que da a luz. En este punto que estamos considerando, me gustaría mencionar que uno de los mayores peligros que puede acechar el corazón del cristiano, y particularmente en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, es, y sigo leyendo literalmente, primero quizás, de forma paulatina, viene a nuestro corazón el desánimo. ¿Quién no se ha desanimado en estos meses con la pandemia en la vida religiosa y relación con Dios? Yo me he desanimado en algún momento de mi vida. ¿Quién se ha desanimado al respecto? Gracias, Neus. Y seguro que en algún momento cada uno de nuestros corazones han estado en ese desánimo. Sigo leyendo. El desánimo nos lleva a la tibieza. El calor empieza a debilitarse. Una tibieza que progresivamente irá apagando el fuego del Señor en el corazón. Un fuego que se va apagando y se extingue para dar paso a la frialdad. Calor, tibieza, frialdad. De la frialdad comenzará a introducirse la indiferencia. En la indiferencia empezaremos a gustar la apatía espiritual, y en la apatía espiritual nos arrollaría la indolencia, una vida pusilánime, derivándose en todo ello hacia una decadente religiosidad formalista, legalista, llena de formas externas y totalmente muerta. Porque suele pasar, a mí me ha pasado, hermanos, me ha pasado que estando ferviente y llevando a un desánimo al final de ese proceso, quiero guardar las formas. Y me convierto en un hipócrita. Me convierto en una persona que no está viviendo lo que está manifestando por mis labios y tapando con la cortina de la hipocresía y de la insinceridad. Y mi vida es una vida religiosa. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con holocaustos? ¿Con ofrendas? ¿Con sacrificios? ¿Voy a presentar mi vida con una faceta externa? ¿Realmente eso es lo que quiero yo en mi corazón? En vez de tener una devoción ferviente al Señor. Esa es mi oración. ¿Con qué me presentaré ante Dios? Con eso nos presentaremos ante Dios, y sigo leyendo, ante Jehová. Con eso adoraré al Dios Altísimo. Si tenemos esta terrible realidad en el corazón, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos si tenemos esa terrible realidad en nuestros corazones? Caer de rodillas y pedir a Dios perdón y clamar misericordias al Dios del cielo que traiga un profundo avivamiento en nuestro corazón, a la iglesia local, a cada uno de nuestros hogares. En medio de estas circunstancias adversas que estamos viviendo, a lo mejor no se hacen todas las cosas como tú quieres,
o como tú deseas, o como yo deseo. Pero el Señor demanda nuestro corazón y demanda todo nuestro ser en esa devoción maravillosa. No permitamos que venga el desánimo, que Dios nos libre de ello. Desánimo, tibieza, frialdad, indiferencia, apatía, indolencia, una decadente religiosidad formalista, una vida cristiana legalista, una vida cristiana llena de formalismos externos, en definitiva, una vida totalmente muerta. Somos salvos, sí, pero una vida en la cual el Señor no se agrada de nuestro corazón. De hecho, la palabra de Dios nos lo advierte. Y aquí llegamos al punto número 2. La declaración de Dios. Continuando con el pasaje en Miqueas, escribe así a Israel y a Judá. Nos dice en el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? La declaración de Dios. Continuando con el pasaje, en el libro de Proverbios nos dice lo siguiente también. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dice el Señor otras facetas quizá de la vida cristiana, que no dejan de ser importantes, siempre y cuando guardes tu corazón. Porque guardando nuestro corazón, todo lo demás, a la luz de las Escrituras, entregando nuestro corazón al Señor, todo lo demás se convierte en una devoción y no en una religión. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y apuntado, con un corazón guardado por y para Dios. Por y para Dios. Y para no caer en la religiosidad muerta y legalista, la clave está en guardar nuestro corazón y ponerlo en las manos de Dios. Es el mejor lugar donde puede estar nuestro corazón, hermanos. En el seno de Dios, en la palabra de Dios, en esa devoción y fervor ardiente por Él. Ahora bien, pregunto, ¿cómo viene a ser esto una realidad en nuestras vidas? ¿Cómo se cuida un corazón para ser guardado para Dios y no caer en la religiosidad legalista? Es una buena pregunta, ¿no?, para hacernos en nuestros corazones. Pues lo maravilloso de Dios es que Dios ya lo ha declarado en su palabra. ¿Qué nos dice? Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si yo cojo mi corazón, lo pongo en la palabra de Dios, guardo la palabra de Dios en sus dichos para no pecar contra Él, el Señor me libra del pecado de mi vida, porque estoy sujeto a la palabra de Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. De hecho, qué bueno es el Señor, ¿verdad?, que no nos deja sin instrucciones para saber cómo acercarnos a Él. Cómo acercarnos a Él. El texto matiza tres matices en el texto, ¿vale? Bien. El Señor quiere decirnos algo muy importante. Oh hombre, es interesante cómo expresa, ¿no?, ¿verdad?, el corazón de Dios, la palabra de Dios. Oh hombre, el Señor nos manifiesta que es bueno y también lo que es malo. Él te ha declarado lo que es bueno. No nos deja sin luz y sin camino, sin dirección. Escucha, hombre, porque tengo algo muy importante que decirte y voy a encaminarte en mi luz y en mi camino. Y por eso puso el Señor, el Espíritu Santo, en nuestros corazones al venir a ser salvos. Y el Señor nos guía a toda verdad, algo maravilloso, en la cual pues podemos deleitarnos y derramar todo nuestro corazón. Y el Señor manifiesta una demanda a cada uno de nuestros corazones. ¿Y qué pide Jehová, Dios, de ti? Notemos que venimos de esa pregunta, ¿vale? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Hemos desarrollado un poquito lo que es devoción y lo que se puede convertir la devoción a la religión o la religiosidad legalista, ¿vale? Y ahora vemos la respuesta de Dios hablando al corazón de Dios. Y aquí llegamos al tercer y último punto de este apasionante viaje por el corazón de Dios y por el corazón del hombre. El punto número 3, las demandas de Dios. El texto nos matiza ya este punto para finalizar el mensaje. ¿Qué pide Jehová de ti? Y aquí empieza.
las demandas de Dios. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6, versículo 8, al final. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ante tu Dios. Notemos que hay 3 demandas, ¿vale? Primera, hacer justicia. Segunda, amar misericordia. Y la tercera, humillarte ante tu Dios. Y aquí vemos 3 acciones verbales. Hacer, amar y humillarte. 3 acciones verbales que nos llevan en una sola dirección. Y esa sola dirección es Cristo. Hacer justicia delante de Dios. Aquí he apuntado buenas obras correctamente en Dios. Ahora, analizamos esta primera demanda. Hacer justicia. ¿Dónde se encuentran las buenas obras que agradan a Dios? ¿Dónde tenemos que llevarlas primeramente? Hacerlas por medio del Señor Jesucristo. Todo lo que intentamos hacer fuera de Cristo, aunque sean excelentes obras, buenos hombres y buenas mujeres, excelentes obras humanitarias, por mencionar a alguien, pues, ¿cómo se llama esta señora? María Teresa de Calcuta, por decir algo. Una señora ejemplar en su obrar. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, todo lo que ha hecho no sirve absolutamente para nada. Es duro esto, ¿eh? Y si me escuchara algún católico devoto, a lo mejor subía aquí al púlpito y me pegaba. Pero realmente es así. ¿Por qué? Porque son trapos de inmundicia todo lo que podamos hacer para Dios si no está encaminado en la persona de Cristo. Así que hacer justicia delante de Dios tenemos que filtrarlo por el crisol de la cruz del Calvario, a través de la persona de Cristo. No podemos hacer justicia si no está impregnada de la sangre de Cristo, tanto para la salvación como para la santificación, como para la vida cristiana. Recordamos Efesios 2, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, etc. ¿Y qué dice? No por obras para que nadie se gloríe. Sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Vale? Así que hacer justicia delante de Dios, buenas obras, siempre puestas delante de la cruz de Cristo. Continuamos y nos dice amar misericordia. Y es precioso esta faceta, esta demanda. Amar misericordia. Y he puesto amar lo que Dios ama, aborrecer y odiar lo que Dios aborrece y odia. Tener en nuestra vida el deseo de la imagen de Cristo. Y aquí he puesto una reflexión que me ha sido de bendición. Si amamos la misericordia de Dios, amaremos a Dios en todos sus atributos, porque por ende todos sus atributos son preciosos y el creyente ama toda la esencia de Dios. Y aquí menciona amar misericordia, este precioso y maravilloso atributo de Dios. Amar la misericordia de Dios trae complacencia al corazón de Dios. Amar misericordia nos lleva al gran mandamiento de la ley. Deuteronomio capítulo 6. Así, oye, oh Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El maravilloso amor que nos demanda Dios aquí lo encamina en esto, en amar misericordia. Y por último dice, un corazón contrito y humillado. Lo dice en el texto y dice, y humillarte ante tu Dios. ¿Y qué decir de la humildad, verdad? De la humildad es la complacencia por excelencia en el corazón de Dios. La humildad es la complacencia por excelencia en el corazón de Dios. Podríamos decir esta definición de humildad. Cuando hay un corazón contrito y humillado, el corazón de Dios se inunda de alegría. Vemos al salmista, ¿verdad? David, en el capítulo 51 de los Salmos, versículo 17. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en esto podemos aprender en estas 3 demandas de Dios, en las cuales nos menciona el texto, ¿verdad? En
hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Podemos aprender que la vida cristiana no es una vida pasiva, sino activa, que la vida cristiana, vivida correctamente en Dios, hay vida y vida en abundancia, y que hacer, amar y humillarse en Dios, no hay ni existe una religión, sino más bien una relación. Como contraposición, con referencia a la religiosidad legalista, a una vida formalista y a una vida de fachada, muerta y de cara a la galería. Para finalizar este texto, antes de la conclusión, acaba aquí, sigue el texto con un tremendo toque de atención, en la cual el Señor es como que si cogiera el corazón de Israel y lo zarandeara, igualmente también cada uno de nuestros corazones. ¡Ey! El toque de atención, ese broche de oro, ¿verdad? Dice en el versículo 9, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Y aquí el toque de Dios. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Y luego continúa y manifiesta lo que está diciendo referente al castigo de Dios, tanto en el capítulo 5 como en la continuación del versículo 6, del capítulo 6, perdón. Así que, a título de conclusión, recordamos lo que hemos estado considerando en este texto del profeta Miqueas. Pregunta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Vale? Y hemos visto los tres puntos en los cuales hemos estado meditando un poquito en esta mañana. Me presentaré con religión, punto número 1. Luego vemos la declaración de Dios, punto número 2. Y punto número 3, hemos visto la demanda de Dios. Analicemos, hermanos, nuestros corazones, de verdad, delante del Señor. Nuestras vidas cristianas, y preguntémonos, ¿qué estamos entregando a Dios? ¿Qué estoy entregando a Dios? ¿Ve en mí simplemente religión, holocaustos, sacrificios, ofrendas? ¿O ve en mí realmente esa devoción de hacer justicia, de amar misericordia y de humillarme delante de su presencia? Aquí tenemos la balanza de nuestras vidas. ¿Religión o devoción? ¿Con qué me presentaré delante del Dios Altísimo, de Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? Pues quiera el Señor bendecir la exposición de su palabra. Que el Señor os bendiga.